Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Bodo Valera, quien justamente es psiquiatra y con quien vamos a tratar un tema sumamente importante porque este 30 de marzo se celebra el Día del Trastorno Bipolar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a su espacio. Muchas gracias. Empecemos con el tema en general. En sí, ¿qué es el trastorno de bipolaridad? Bueno, el trastorno bipolar es una alteración del estado emocional. Habitualmente el estado emocional transcurre en una faja, no es una línea delgada, sino que hay una amplitud. Realmente podemos estar en un día un poco más animados en la mañana, más pesados en la tarde, más tristes en un momento, más ansiosos. Esto no es una línea delgada, sino que hay una amplitud de rango. Ahora, el trastorno bipolar es cuando esa estabilidad se rompe y pueden ocurrir alteraciones que vayan por encima de esto, es decir, una elevación del estado de ánimo sería la manía o la hipomanía, que es para que ocurra el trastorno bipolar tiene que haber manía, hipomanía, un episodio de hipomanía o manía o un episodio de depresión. Es decir, la manía, alteración, elevación del estado de ánimo, pensamiento acelerado, grandiosidad, conducta inapropiada, inquietud, poca necesidad de sueño, poco control de impulso. Una de las cosas típicas es la euforia, pero también puede ocurrir la disforia, que es un estado de ánimo con mucha irritabilidad y a veces la persona está eufórica, es decir, excesivamente contenta, y pasa a la disforia en un momento cuando se le contradice, no obtiene lo que quiere o alguna de esas. Y un episodio de depresión, que es decir, a la misma vez ocurriera en algún momento los dos grupos de síntomas estar en un episodio. En el episodio de depresión es tristeza, desánimo, alteración del sueño, que puede ser insomnio o hipersomnia, que es dormir demasiado, alteración del apetito, que puede ser disminución o aumento del apetito, lo más usual es en las dos cosas disminución, cansancio extremo, fatiga, pérdida del deseo de disfrutar del deseo y de la capacidad de disfrutar las cosas, tristeza extrema, de llegar a el deseo de morir por pérdida de interés. Ahora, doctor, específicamente en qué momento nosotros como personas debemos tomar la decisión de visitar a un psiquiatra para definir que estamos pasando por un escenario o un trastorno bipolar. El trastorno bipolar estadísticamente tiene una baja prevalencia desde el punto de vista de que el trastorno bipolar 1, que es el más grave, puede estar por debajo del 1% de la población. Y el trastorno bipolar 2, que es la forma más leve, ya es un poco más frecuente, pero es menos diagnosticado por personas que a veces tienen un estado de ánimo elevado, mucho deseo de hacer las cosas, a veces se pone de mal genio, o esto, ¿no? Ese a veces pasa desapercibido, la gente no lo lleva, no se atiende con el psiquiatra, el mismo paciente no tiene mucho deseo de ir al médico, no se autodefine o no lo diagnostican o no lo ven como algo que sea necesariamente de índole de que necesite tratamiento médico, aunque así lo sea, ¿no? Y la depresión a veces pasa que hay pacientes que tienen depresión, y he visto pacientes que llevan años deprimidos y que no han requerido tratamiento médico. Ahora hay un fenómeno diagnóstico que es cuando causa un malestar clínicamente significativo. La persona se siente mal, se siente triste o está causando problemas en su medio porque está demasiado acelerado. Bueno, pues entonces necesitaría una consulta médica. Algo, doctor, que sin duda alguna también se ha desatado durante esta pandemia del COVID-19 ha sido específicamente los casos de depresión, porque
bueno, pues varias familias han sentido inclusive hasta angustia al perder o quizás tener la idea de perder a un familiar. Claro, sí, hay un fenómeno que está ocurriendo, estamos viviendo una crisis muy grave en la que las pérdidas de todo tipo están ocurriendo a diario y bueno, el fenómeno de la tristeza es algo que es natural. Ahora, cuando la tristeza pasa de ser un fenómeno normal o digamos natural, cuando esto pasa mucho más allá del tiempo que debería causar, la muerte de un familiar, en un caso extremo, uno no puede decir, bueno, es normal estar triste 2 años, pero bueno, hay un rango de tiempo en que 1 año, 2 años, ya ahí sería lo esperable en una reacción de duelo, pero una tristeza que pasa ya de un grado aceptable. Si la tristeza después de 15 días es muy profunda, con demasiado desánimo, con alteraciones del sueño, con ideación de deseos de hacerse daño a sí mismo, desinterés total, ahí habría que ver, pero estamos hablando de el episodio, lo que sería un episodio depresivo, la depresión en sí, y sería en ese caso depresión unipolar porque es un solo polo, depresión, pero si hablamos de trastorno bipolar va en los dos rangos, depresión o manía o hipomanía, es decir, para que sea bipolar tienen que estar los dos tipos de episodios o en un solo episodio se combinen en un mismo día o a lo largo de varias semanas síntomas de depresión y de manía que transcurren a lo largo del tiempo. Hablemos acerca de las visitas al psiquiatra. ¿Qué tan recomendable quizás es mantener periódicamente justamente una visita a este tipo de médicos? Una vez establecido el diagnóstico, por lo general lo que sucede, hay una crisis en la que la persona necesita atención, se diagnosticaría depresión, manía o el tipo de crisis que necesite y el médico necesitará ver al paciente de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Si el paciente se resuelve la crisis en poco tiempo, de acuerdo a la gravedad que tenga, etcétera, bueno, pues usted lo va a ver en 2, 3 días, 1 semana y lo va a estar viendo durante el tiempo que sea aconsejable. Ahora, a partir de que ya el paciente esté estable, usted definiría con el paciente verlo mínimo cada 3 meses, máximo cada 6 meses. Ahí se define, porque es que el trastorno bipolar necesita un seguimiento y necesita un tratamiento que incluye el estar previniendo las crisis. Eso sería lo que... Ahora, doctor, otro factor sumamente importante es saber identificar el tema de las crisis. Sobre todo en una cultura en que no está muy acostumbrada a hacer una visita paulatina a los psiquiatras. Claro, lo que ocurre, y no es solo cuando hay una atención primaria funcionando a plena capacidad, sino que eso ocurre en muchos lugares, que el paciente no va al psiquiatra así, porque además con todos los tabúes de que los pacientes, los locos son los que van al psiquiatra, y por lo general los pacientes no acuden al psiquiatra a la primera, ¿no? Sino cuando ya la descompensación es grave o cuando se sienten un poco mal o cuando tienen una visión que algo no está funcionando bien y entonces ahí dicen, bueno, se dejan llevar, pero lo habitual no es que el paciente acuda cada cierto tiempo, ni hay pesquisajes a ver si aparece. Entonces, ¿qué tipo de complicaciones justamente puede tener un paciente dentro de un tratamiento? Ya, en el caso del trastorno bipolar, la complicación más grave sería la muerte, el suicidio, que es una de las complicaciones más graves. Se suicidan los pacientes deprimidos, se pueden suicidar, pueden hacer intentos suicidas también que provoquen lesiones graves y se pueden suicidar o intentar suicidarse también pacientes con manía, porque
pacientes que tengan el estado de ánimo exaltado, a veces la idea es quitarse la vida también. Entonces, esa sería la complicación más grave. Después de eso, otras complicaciones sería el deterioro. Una depresión mantenida puede provocar eventos incluso celulares dentro del encéfalo que provoquen una inflamación crónica, deterioro de algunas estructuras dentro del cerebro que van a causar un daño ya un poco más permanente. ¿Acaso, doctora, existe un factor detonante que pueda determinar si uno puede sufrir depresión o trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar y la depresión, aparte de que existen múltiples teorías, las más aceptadas son de interrelaciones de una etiología genética compleja en que la expresión genética influida por lo epigenético, que sería lo que actúa sobre los genes, infecciones virales o infecciones de cualquier tipo, sobre todo las virales, tóxicos, drogas, intoxicaciones por cualquier tipo de sustancias, radiaciones, traumas físicos sobre el cerebro, también los traumas psicológicos pueden ocasionar, no el detonante, puede ser el detonante, pero no son los que crean el trastorno bipolar en sí, sino que son los que darían al trastorno, pero necesita una base biológica. Ahora, doctor, volviendo al tema de la pandemia del COVID-19, ¿cómo los psiquiatras han tenido que tratar justamente a sus pacientes desde casa? Porque es sumamente importante, tengo entendido, el contacto directamente con la persona que les está tratando. Bueno, en un principio se comenzó a hacer teletrabajo. En mi caso personal, yo no dejé de ir al hospital. En el hospital se trataron pacientes con las medidas de bioseguridad y todo esto, y pues pero los pacientes se ven. Igual en la teleconsulta puede ser eficaz. Es muy difícil que sustituya la observación directa, ¿no? Eso se puede hacer, incluso terapia y todo eso. Pero bueno, los pacientes se han seguido atendiendo. Las medidas de bioseguridad dan resultados. Y doctor, por ejemplo, en la mayoría de casos, ¿es necesario medicar a un paciente para tratar ese tipo de problemas? Si estamos hablando del trastorno bipolar, por lo general necesita, lo más común es que necesite tratamiento médico, porque estamos hablando de alteraciones que ya ocurren a nivel celular, a nivel de los neurotransmisores, y que van a necesitar, por lo general, un grupo de medicamentos que se llama estabilizadores del estado de ánimo, que van a llevar a que el estado de ánimo ni vaya por encima ni se quede por debajo. Entonces, si hay un episodio depresivo, pues muy posiblemente, en dependencia de la gravedad, van a necesitar tratamiento antidepresivo. El leve no necesitaría tratamiento, pero por lo general, si estamos hablando de trastorno bipolar, las depresiones que suelen ocurrir son más resistentes, un poco más profundas, un poco más graves, y entonces necesitarían tratamiento antidepresivo. Y la manía. Ahora, doctor, otro factor importante es la incidencia. ¿En qué tipo de edad justamente se presenta comúnmente ese tipo de trastorno? Ya. Lo más frecuente es que aparezca entre la segunda y la tercera década de vida, es decir, alrededor de después de los 15 años y antes de los 30, pero puede ocurrir que aparezca en un niño y puede ocurrir que aparezca en un adulto mayor el primer episodio. Eso no sería extraordinario, es poco frecuente, pero no es extraordinario. Y con respecto, doctor, a los tratamientos para adolescentes, ¿cómo usualmente se empieza a tratar la depresión dentro de este tipo de personas? Eso depende de muchos factores. La depresión en general, la depresión unipolar, solo depresión en el adolescente, en el joven, en el niño, comienza tratándose primero psicoterapia, en dependencia de la gravedad de la depresión. Y psicoterapia, y bueno, cambios en el estilo de vida, terapia de familia, terapia de grupo, etcétera,
Y bueno, pues entonces si fuera necesario se usa antidepresivo. Y si se trata de una depresión bipolar, en el joven tiene sus características que son diferentes a las otras depresiones, pues ahí sí va a requerir un tratamiento mucho más específico y mucho más focalizado por el gran riesgo que lleva allí. Y dentro, doctor, de las dos enfermedades que ha mencionado, ¿se puede considerar que uno de los principales factores podría ser el entorno que rodea al adolescente? Sí, por supuesto, el entorno es muy importante. Uno, sobre una base genética en que hay una predisposición a padecer un trastorno, eso no determina que obligatoriamente va a ser bipolar o a ser esquizofrénico, pero sí puede tener trastorno. La gravedad muchas veces depende de el entorno, de la exposición a drogas. He visto bastante lo que puede llamarse un trastorno bipolar, lo que pudiera definirse como trastorno bipolar en jóvenes que consumen drogas, que sería un trastorno afectivo inducido por drogas y hasta trastornos psicóticos inducidos por drogas. Son mucho más frecuentes que el resto de la población. Y doctor, sobre todo porque es un trabajo conjunto, tanto como mencionaba, la familia con la persona afectada. Justamente también de la mano con el psiquiatra, claro. Claro, y la sociedad también. Ahora, doctor, otro punto también importante que quería resaltar es si el momento en que justamente la familia ya decide finalmente acudir a un especialista para tratar el problema. ¿Qué tan importante o qué tan influyente tiene que ser para que el adolescente o la víctima quiera dar ese primer paso que usted mencionaba? Pueden pasar varias cosas, ¿no? A veces no es el paciente. Nosotros hemos visto pacientes a los que lo ha tenido que llevar porque hay una orden de un juez. Eso, hay algunos países, lastimosamente no todos, que tienen, digamos, lo que es un juez de guardia, que es el que define una orden de internamiento para una persona en la que está en riesgo su vida o la de otras personas, y hay un juez que determina este paciente lo pueden llevar al hospital y aún en contra de su voluntad lo ingresan. Eso ni aquí en Ecuador ni en la mayoría de los países existe. Ahí son pocos los países que tienen eso, pero por lo general cuando hay un evento de esta naturaleza en que la persona está en riesgo su vida o la de otras personas, o que la depresión es muy grave y se nota, el cuadro clínico es muy marcado, ahí lo llevan. Pero lo ideal sería que el paciente no vaya en un momento ya cuando ha avanzado el cuadro o cuando el cuadro es tan grave, sino que en los primeros estadios, ya cuando la persona se nota que hay malestar, como las personas dicen que tiene que poner de su parte, eso que nadie sabe cuál parte es de la que hay que poner, eso muchas veces es imposible hacerlo. Cuando no logra con sus propios mecanismos mejorar o controlar este estado, pues entonces necesita tratar. Y doctor, por último, ayúdenos con un mensaje motivacional para todos nuestros pacientes que quizás padecen de depresión, pero sin embargo, o un trastorno también como se mencionaba bipolar, y sin embargo se les hace sumamente complicado aceptarlos para acudir a tiempo a un especialista. Todos los trastornos mentales tienen un espectro de gravedad. Hay formas más leves, hay formas más graves. Pero todos necesitan un apoyo. Lo ideal es acudir al médico, recibir el tratamiento, pero una vez que mientras mejor se trate una enfermedad, la que sea, mientras se recibe el auxilio a tiempo, mientras se haga el tratamiento como debe ser, mientras se lleve el estilo de vida adecuado, pues el pronóstico es mejor y todo a tiempo tiene solución. Muchas gracias al doctor Eduardo Bodo Valera por estar en este espacio. Gracias a usted. Y hasta aquí culminamos con Última Hora Salud. No olviden seguirnos en redes sociales como @Última Hora Salud. Hasta la próxima.